Este día quiero compartirles algo que nos va a ayudar, nos va a llevar mucho más adelante, nos va a permitir tener una ventaja enorme contra todo adversario, contra todo enemigo. Incluso esto nos va a ayudar a vencer la ignorancia que hemos tenido, ignorancia de la cual también el diablo muchas veces se ha aprovechado y nos ha engañado y nos ha privado de tantos beneficios que el Señor tiene para nosotros. Pocos creyentes en la actualidad entienden lo que es un pacto oriental, y como resultado la mayoría de los creyentes en el mundo dicen que Dios obra de misteriosa, y algunos literalmente malentienden a Dios, y algunos viven en una suposición de propósito, pero se supone que para nosotros los creyentes Dios no es un misterio. Se supone que para nosotros los creyentes Dios no obra en misterio, y se supone que para nosotros sus hijos todas las cosas de Dios están develadas. He titulado este tema Entendiendo el pacto de la sangre. Entendiendo el pacto de la sangre. No el pacto de sangre, sino el pacto de la sangre. Quiero citar para iniciar las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él le dijo a sus discípulos en Mateo 13:11, Él les dijo algo a los discípulos extraordinario que tiene que ver con esto, con lo cual le he introducido. Él les dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios, di conmigo, misterios del reino de los cielos. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, refiriéndose a los otros, no se les ha concedido. Dile al que está a tu lado: a ti se te ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Dile: a ti, a ti, a ti. No lo olvides, a ti. Me gusta lo que dice el salmista en el Salmo 25, verso 14, yo se los leo en la palabra de Dios para todos, me gusta esta traducción, y dice: el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Imagínense usted todo lo que implica el pacto del Señor con nosotros, porque el que ha hecho el pacto es Él. Y usted va a entender eso y va a decir: ¿cómo es que Él lo hizo? Él ha hecho algo extraordinario por nosotros, y Él quiere que usted entienda lo que significa ese pacto, lo que implica ese pacto, todos los beneficios de ese pacto. Él quiere que usted pueda abrazar todo lo que está dispuesto para usted a través de ese pacto. Cuando los hijos de Dios no entendemos el pacto que el Señor ha hecho con nosotros a través de su amado Hijo Jesucristo, generalmente le hacemos al Señor estas preguntas. Voy a repetir esto: cuando no entendemos el pacto que el Señor ha hecho con nosotros como sus hijos, le hacemos este tipo de preguntas que yo me imagino a Dios diciendo: pero ¿qué es eso que me estás preguntando? Le decimos: Dios, ¿por qué sigo enfermo? Le decimos: Dios, ¿por qué mi papá sufre cáncer? Le decimos: Dios, ¿por qué estoy en pobreza? Dios, ¿por qué no consigo un buen empleo? Dios, ¿por qué no me va bien en las finanzas? Dios, ¿por qué tengo tantos problemas en mi matrimonio? Muchas personas confunden el concepto de soberanía con el concepto de control. Y yo voy a hacer hoy una diferencia y quiero que usted se concentre en esto. Yo creo que Dios es absolutamente soberano. 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 Y eso quiere decir que Él es todopoderoso. Eso quiere decir que Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, porque tiene todo poder. Yo creo que Dios es así, pero
así como creo esto, también creo que Dios no está en control de todo. Y usted va a decir, ¿cómo así? No me juzgue todavía, no vaya a pecar, déjeme explicarle. La razón por la que digo que Dios no está en control de todo es porque el control, esa palabra, implica esa condición, esa situación, implica usar tu poder para manipular a la gente o las circunstancias para producir y forzar resultados que tú deseas. Por eso, si Dios quisiera hacerlo de esa manera, tal vez ni usted ni yo estaríamos aquí, mucha gente no estaría aquí, el mundo no estaría como está y tal vez Dios seguiría solo. La soberanía es ser dueño de todo, pero trabajar a través de autoridad delegada. Eso es soberanía. Di conmigo, soberanía. Soberanía es ofrecerle a las personas elecciones con consecuencias. Eso es soberanía. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Si pensamos que Dios tiene el control de todo, entonces deberíamos también pensar que nadie perecería. Si Dios tiene el control de todas las cosas, nadie perecería. El apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, verso 9, que Dios no quiere que nadie perezca. Pero la verdad es que todavía la gente sigue pereciendo y no en buena vejez precisamente. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Eso pasa porque Dios no está en control de todas las cosas. Dios es soberano. Y lo que eso significa es que Dios les ofrece a las personas opciones. Y hay consecuencias de las elecciones que nosotros llevamos a cabo. Hay opciones. Es muy fácil para el ser humano entonces culpar a Dios de todo lo que le pasa, porque si el ser humano piensa, Dios, tú estás en control de todo, tú eres culpable de que yo me enferme, tú eres culpable de que yo esté gordo, tú eres culpable de que yo tenga esto, tú eres culpable de que mi marido me haya dejado, tú eres culpable de que mis hijos sean unos rebeldes, tú eres culpable de que me hayan botado del trabajo, tú eres culpable de que yo haya fracasado en mi negocio. ¿Me estoy explicando? Así que Dios nos ofrece opciones con consecuencias. Esto quiere decir que humillarnos ante el Señor Yeshua, el Mesías, y entregarle a Él toda nuestra vida no es el resultado de que Dios nos haya obligado. No estamos aquí porque Dios nos ha obligado a amarle, a servirle y a obedecerle. No estamos aquí por eso. Estamos aquí porque lo amamos, porque nos deleitamos en servirle y porque nos maravilla el obedecerle, porque vemos su gloria y su poder. Dios no manipula, Dios no controla, Dios no fuerza a nadie para que le ame, le sirva o le obedezca. Él no hace eso. ¿Qué hace Dios? Dios te ofrece una elección. Dios te ofrece una alternativa. Él pone delante de ti opciones y te dice: A, aquí está la vida y la muerte. Aquí está la vida. B, aquí está la muerte. Elige tú, escoge. Esa es tu elección. Y eso es lo que yo defino como soberanía. Él es soberano. Él estableció condiciones. Nos guste o no, lo aceptemos o no, lo querramos o no, Él aceptó condiciones. Dios no nos va a aceptar por cualquier camino, por el que Él eligió. Así que Dios no está controlando todas las circunstancias. Si Él lo hiciera, Dios no permitiría que tú comieras las cosas que te hacen daño. Si Dios estuviera controlando todas las cosas, Él no permitiría que tú tomaras las cosas que te hacen daño, que tú dijeras palabras que te hacen daño, que tú fueses indiferentes a situaciones que te hacen daño y que te perjudican. Dios no permitiría jamás que tú o yo fuésemos rebeldes si Él controlara todas las cosas. Miremos lo que pasa en el mundo. Personas son decapitadas, personas son asesinadas, violadas, secuestradas y terribles injusticias acontecen a diario. Lo único que tenemos que hacer es tomar un periódico o mirar las noticias en la televisión para darnos cuenta de las cosas horribles que están pasando en el mundo, y que yo les tengo que decir, muchas de ellas, todas esas cosas feas, terribles, no son la voluntad de Dios, no es lo que Dios ha querido ni ha deseado, pero son las consecuencias de las elecciones de los seres humanos, son las consecuencias de las decisiones de las personas. ¿Por qué pasa eso? Hay una clara razón. Y es que Dios no está controlando todas las circunstancias. Ni es que Dios, como dicen algunos, es que Dios está permitiendo eso. No, tampoco así. No metas a Dios en eso. Lo que Dios ha hecho es delegar autoridad al ser humano, ponerle opciones para que elija lo mejor. Y esto comenzó en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando Él le dijo a Adán y a Eva: te doy dominio sobre los peces del mar,
las aves del cielo, sobre los animales y sobre toda la tierra. Señorea, gobierna, sojuzga, domínalo todo. Pero Satanás vino y engañó a Adán y Eva para que le entregaran a él toda la autoridad que Dios les había dado y el derecho legítimo para gobernar todas las cosas físicas y también todas las cosas espirituales concernientes a ellos y a la creación. Y así el diablo trajo la muerte, la destrucción, la devastación, y a pesar de todas esas cosas, Dios sorprendió a toda la creación porque Dios tenía un plan previsto. Todos tal vez pensábamos antes de conocer a Dios que todo se perdería, que no había esperanza, que nos iríamos a un vacío, a un abismo y estaríamos condenados, separados de Dios para siempre. Pero un día ese plan de Dios se reveló a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y descubrimos que el plan de Dios nos incluye a nosotros. Cuando Yeshua murió, Él derramó su sangre y creó un pacto. Di conmigo, pacto. Otra vez, pacto. Dilo fuerte, pacto. Y en ese pacto, Él dijo, Mateo 28, 18. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dadas. Toda autoridad. Y Él no se llevó esa autoridad al cielo. Antes de irse, Él la delegó a su iglesia. Nos la dio a nosotros, sus hijos, los creyentes. Y a partir de ese día, la situación que nosotros tenemos es esta. Nosotros tenemos una asociación con Dios. Dios nos puso en su negocio, nos tiene en su negocio, que es gobernar la tierra, dominar todo lo que Él ha creado, señorear sobre todas las cosas. Y para asegurarse de eso, puso nada más y nada menos que al mismo Señor Jesucristo como cabeza de toda la iglesia. Para que la iglesia no tuviera muchas direcciones, sino tuviera una sola dirección. Dios nos ha dado su autoridad delegada en esta tierra como creyentes a través del pacto. Di conmigo, tengo autoridad. Eso es lo que significa pacto. Pero a mí, la verdad, una de las cosas que no me gusta muchas veces ver en los creyentes es que Dios es tan bueno, y a pesar de ser tan bueno, Dios es tan mal interpretado incluso entre muchos de sus hijos y de sus hijas, que dicen, Dios lo permitió, Dios lo quiso hacer, Dios no lo quiso hacer, Dios me lo dio. Algunos se apoyan en lo que dijo Job, cuando dijo Dios dio, Dios quitó. Recibiremos de Dios el bien y no el mal, pero recuerden que cuando Dios dijo eso, cuando Job dijo eso, Job no conocía a Dios. De hecho, más adelante en el capítulo 42, 41, 42, 43, Job le habla al Señor ya de otra manera y le dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Todo el concepto, la idea, la filosofía, si es que lo podemos llamar así, que Job podía tener de Dios, le cambia desde el momento en que Dios se le revela y le muestra quién es Él como soberano y eterno. Y Job dice, yo soy nada. Yo soy nada, tú lo eres todo. A mí de verdad me indigna cuando muchos creyentes están enfermos y piensan de esta manera. Piensan que Dios tiene la capacidad para sanarles, pero como no les sana, entonces ellos comienzan a cuestionar el poder de Dios, la autoridad de Dios y la soberanía de Dios. Y la soberanía no tiene nada que ver con control, se los digo nuevamente. Muchos creyentes cuestionan a Dios cuando un familiar muere y de repente se sienten desilusionados porque Dios no hizo el milagro de salvar a ese familiar. En la mente de muchos creyentes dicen, Dios, yo te amo, pero en el fondo de su corazón están como desilusionados preguntándole al Señor, ¿por qué me has decepcionado? Puse en ti toda mi confianza, esos días ayuné más que nunca, oré más que nunca, leí más la Biblia, fui más fiel que nunca y sin embargo no hiciste el milagro. Mire esto. ¿Quiénes son los manipuladores? ¿Dios o a veces nosotros? Me molesta ese malentendido por lo que a veces la gente no sabe que hay en medio del entorno, de las circunstancias que a veces no permitieron que el poder de Dios y los milagros del Señor se manifestaran en una situación particular. Y la gente no entiende que hay muchas variables, que hay muchos factores, por ejemplo, nutricionales, emocionales,
espirituales, pecados ocultos y todo tipo de cosas que se interponen para que ocurra un milagro. Y cuando tú no entiendes eso, muchas veces señalas a Dios, y aunque tú digas, no, bueno, Dios lo permitió, adentro de ti hay un desconcierto y una desilusión, y eso es lo que Dios está mirando. Pero si Dios ha hecho un pacto con nosotros, entendiendo que su voluntad es sanar, mantenernos vivos en una vida plena por la sangre de Yeshua, nosotros no vamos a dudar en creer que Él nos dio la autoridad para vivir eso que Él ha dicho que nosotros recibiríamos. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Él lo dijo. ¿Para qué vino Él? Para darnos vida, y no solo vida, sino una vida plena, ¿verdad? Una vida plena, esa es la palabra traducida ahí en ese pasaje, una vida plena. Y cuando nosotros entendemos que este pacto significa e implica todo esto, decimos, esto no depende de Dios, depende de mí. Dios me dio todo para que yo viva la vida plena, pero ¿por qué no la estoy viviendo? Entonces Dios no controla lo que tú estás haciendo para que un día no le digas, es que yo estoy aquí porque tú me obligaste, es que yo hice aquello porque tú me obligaste. No, un día Dios dirá, qué bueno, te salvaste, pasaste a la eternidad porque hiciste una buena elección. Lo que ocurre muchas veces con los creyentes es que suelen creerle más las mentiras al diablo, y sabemos que el diablo tiene como meta final destruir a la gente con enfermedad, con dolor, con muerte. Y cuando la gente es destruida y es dañada, ¿qué le dice a la gente y qué le dice a los parientes y a los familiares? Dios hizo eso. Y cuando la gente dice, no, Dios no lo hizo, le meten este otro pensamiento, entonces que sí lo van a aceptar. Dios lo permitió. No, señor. Ni Dios lo hizo ni Dios lo permitió. Es la consecuencia de tu elección o de mi elección. Por esa razón muchas personas se decepcionan de Dios. Hay alguien aquí que perdió un ser querido y en tu corazón tú le preguntaste a Dios en aquella ocasión, Dios, ¿por qué dejaste que eso pasara? Yo te quiero decir que no fue Dios, fue el diablo el que destruyó a ese ser querido. Fue Satanás quien llevó a esa persona a la tragedia, al colapso. Fue el diablo el que vino a robar, a matar y a destruir, no Dios, no el Señor Jesucristo. Dios es quien te ama y Dios es quien ama a todas las personas. Dios no tiene malos pensamientos. Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bien y no de mal para todos sus hijos, para todas las personas que le aman. Así que si tú abres tu corazón y te humillas ante el Todopoderoso y le dices, Dios, perdóname, ayúdame, sáname, libérame, Dios va a extender su gracia sobre ti, te va a ayudar y te va a librar y te va a sanar. Pero ¿qué quiere el diablo? Que tú creas que Dios es el culpable de las cosas malas que te han acontecido a ti, o algún familiar, o algún pariente que tú querías mucho, o que el diablo quiere que tú pienses que Dios es el que ha permitido que eso sea así, por un gran propósito, entre comillas, que no entiendes, y te vas a quedar con esa insatisfacción todo el tiempo, porque Dios no te va a explicar algo que tú se supone que debes saber, porque todos los misterios se nos han concedido a nosotros que los conozcamos. Lo acabamos de leer. Así que si entendemos esto, debemos saber que lo que el diablo quiere es precisamente que tú cierres tu corazón a Dios, porque no hay nada que nos golpee más a nosotros que pensar que Dios usó la vida de un ser querido para llevar a cabo su voluntad que por cierto no conocemos y que tal vez nunca conozcamos, o tal vez nunca conoceremos. Y entonces ese desconcierto y esa desilusión va a estar allí, y un día como hoy Dios lo tendrá que sacar para exponerlo y decirte, necesito resolver esto contigo, no fui yo. No fui yo. El diablo quiere que tú cierres tu corazón a Dios, pero si le abres tu corazón al Señor, lo que va a pasar es que Dios te va a restaurar y Dios va a traer de nuevo su presencia a tu vida. La clave está entonces en entender el pacto oriental, porque el entender esto te da el valor para creer todo lo que el Señor te ha prometido. Nosotros a veces pensamos, bueno, Dios es un Dios de pactos, maravilloso, lo cantamos en una canción, lo decimos, lo leemos en la Biblia, pero realmente no entendemos lo que eso significa. Por eso es que muchas personas dudan de Dios. Si nosotros entendiéramos lo que implica un pacto oriental, jamás dudaríamos de Dios. Pero permítanme avanzar con algunas cosas antes de explicarles esto. Escuche bien, cuando usted vive en la esfera de este pacto, ningún enemigo puede hacerle daño, ningún arma le puede tocar y ninguna maldición de palabras puede tener efecto en tu vida, porque estás dentro de un pacto donde no hay lugar para cosas que no tengan que ver con el Señor. Eso es lo que el Señor le prometió a su pueblo en Isaías 54:17.
¿Recuerdan ese pasaje muy conocido? Cuando el Señor dijo, ningún arma que se forje, ningún arma que se trabaje, ninguna arma que se construya contra ti prosperará. Si alguno se levanta contra ti, lo hará sin mí, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio, y tu salvación de mí vendrá, dice el Señor. Porque Dios está hablando en ese contexto del pacto. Recuerden Isaías 53, que habla y profetiza todo lo que va a acontecer con el ungido del Señor. Miren esto, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13, y leo para ustedes este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por los que se llaman la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dios nos ha hecho parte del pacto. Somos parte del pacto. El pacto nos alcanzó a nosotros, nos cubrió, nos arropó. Tú puedes ser parte del pacto y aún así no entenderlo. Puedes ser parte del pacto que el Señor ha hecho con su pueblo y aún así perderte todas las provisiones del pacto. Yo le quiero contar una anécdota de un anciano, una anécdota que tiene casi 100 años. Un anciano que vivía en Escocia tenía el sueño de venir a América, de ir a los Estados Unidos. Y dice esta anécdota que él ahorró por mucho tiempo porque él quería ir a Estados Unidos, tenía un primo en Estados Unidos y quería viajar. Entonces ahorró, abordó el barco y todos los días él pasaba por el restaurante y veía a todas aquellas personas comiendo suculentas comidas. Y él volvía a su camarote y sacaba lo que había llevado. Había llevado pan, queso y algunas otras cositas. Y eso era lo que él comía durante todo el viaje. Imagínese usted, hace 100 años, desde Escocia hasta Estados Unidos. Y cuando ya están llegando al puerto de Nueva York, que están pasando por una famosa isla que se llama la isla de Ellis, él está justamente en la baranda del barco y se acerca una camarera que está allí con él y le pregunta a ella que cómo la pasaron. Ella también conversa con él y ella le dice, ¿y usted disfrutó su viaje? Y él dice, claro que sí, estuvo maravilloso, este es mi sueño, estoy cumpliendo un sueño, quería venir a América hace mucho tiempo. Lo único fue, le dice él a la camarera, que hubiese querido tener mucho más dinero para comprar la comida que venden en el restaurante, que se ve que es muy buena. Y ella le dice, ¿cómo? Déjeme ver su ticket, su boleto. Y cuando ve el boleto le dice, señor, usted no se dio cuenta, pero toda la comida estaba incluida. Y dice esa anécdota que en la última media hora él corrió, cuando escuchó a la mujer decirle eso, corrió al restaurante y comió todo lo que pudo en esa última hora de viaje. Imagínese usted, yo pregunto hoy, ¿cuántos son como ese anciano? Así están muchos creyentes en el pacto. Tienen un poderoso pacto, pero no saben lo que está incluido. Y como no saben lo que está incluido, se pierden de toda la bondad, las provisiones y todas las cosas que el pacto tiene. Por ejemplo, en ese pacto la sanidad está incluida. Vamos a ver si la siguiente los anima más. En ese pacto la liberación está incluida. Vamos a ver cómo les va con esta. En ese pacto la prosperidad está incluida. La salvación está incluida. Las provisiones están incluidas, el poder está incluido, la autoridad está incluida, la gloria está incluida, la sabiduría está incluida. Pero vivimos como que si no supiéramos qué incluye el pacto. Hemos hecho el mejor negocio de nuestra vida, entregarle nuestra vida al Señor.
pero no sabemos qué es lo que incluye ese pacto. El pacto en la sangre de nuestro Mesías Jesucristo significa que Dios es 100% fiel para cumplir todo lo que Él ha dicho. Voy a decir esto otra vez. El pacto en el Señor Mesías significa que el Señor, que Dios es 100% fiel para cumplir todas las cosas que Él ha dicho que va a hacer, que iba a hacer o que ya hizo. Cuando tú estás en crisis, bajo presión, escuche esto. Cuando una persona está en crisis, bajo presión, pero es una persona que no conoce el pacto, va a preguntar, ¿qué voy a hacer? Pero cuando una persona está en crisis y bajo la misma presión y conoce el pacto, no hace esa pregunta, hace esta. ¿Y ahora qué tiene Dios que decirme? ¿Me está siguiendo? Porque todos los misterios están develados para nosotros, sus hijos. Hay 3 cosas que deben estar presentes para que el pacto beneficie a alguien. Lo primero, por supuesto, es ser parte del pacto. Si no eres parte del pacto, lo demás no tiene sentido para ti. Pero para ser parte del pacto, debes nacer de nuevo. Debes haber recibido al Señor Yeshua como el Mesías en tu vida, para que Él perdone tus pecados, para que te justifique delante del Padre y para que así el Padre pueda también hacerte merecedor de todas las bondades que están predestinadas para aquellos que están en el pacto. Lo segundo importante es que debes conocer las provisiones del pacto. Si no las conoces, te haces como aquel anciano. Tú dices, quiero llegar a la meta, pero mientras vamos de aquí a la meta hay una cantidad de recursos que Dios ha provisto para que la pasemos mejor, para que no vivamos sometidos al diablo y no lleguemos arrastrados a la meta. Lleguemos con una gran sonrisa y con una bandera de victoria. Entonces, si yo no supiera que la sanidad está disponible por la sangre de Yeshua, no creería que las personas se pueden sanar por el poder de la palabra en el nombre de Yeshua. No, escuche bien, no diga amén a todo, présteme atención. Mire lo que yo dije, por favor, no diga amén por decir amén. Yo dije que si yo no creyera que hay sanidad en el pacto, no creería tampoco que se puede sanar una persona por el poder de la palabra en el nombre de Yeshua. Usted no va a decir amén, porque no estoy diciendo nada positivo. Estoy diciendo que no creería si no creyera, si no entendiera lo que implica el pacto. ¿Me está siguiendo? Ahora sí, dígame amén. ¿Ve? Cuando me tiene que decir amén, no me dice amén. Bendito sea el Señor. Dile al que está a tu lado, vamos, despiértate, presta atención. Bueno, la tercera cosa es que para disfrutar de todas las provisiones del pacto, lo tercero es que tienes que tener confianza absoluta en el pacto con todo tu corazón. No puedes dudar del pacto, no puedes decir, bueno, ¿y si no funciona? ¿Y si no hay? No, yo te dije ya algunas cosas que implican el pacto, ya tú sabes lo que hay en el pacto. Te dije las cosas más significativas, las más grandes, las que nos importan más. Ya te dije que están implícitas en este pacto. Cuando tú confías plenamente en este pacto con todo tu corazón, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes aplicar toda la gracia y el poder de este pacto contra tus enemigos. Por eso te dije hace un momento que no hay enemigo, ni hay palabra, ni hay arma que pueda contra ti si estás en este pacto. ¿Por qué muchas personas se pierden los beneficios del pacto en la sangre? Porque no conocen la diferencia entre un pacto y un contrato. La mayoría de nosotros no entiende un pacto oriental. Pregunto, ¿por qué somos tan ignorantes con esto? Bueno, hay muchas razones, pero yo te voy a dar 2. Una razón es porque no entendemos la importancia del pacto oriental y su trascendencia. No quiero hablar de esta manera tan puntual porque no quiero que confundas lo que estoy diciendo con lo que tú crees que es pacto. Otra razón por la que no entendemos el pacto oriental es porque no tenemos en nuestra cultura y experiencia el conocimiento de ese pacto. Para nosotros es otra cosa. Pero ¿qué es un pacto oriental? Un pacto es el acuerdo más sublime conocido por el hombre que solo se rompe con la muerte. Cuando Dios hizo pacto con nosotros, lo hizo bajo esa condición. No hay manera en que esto se rompa a menos que decidas morir, tú o yo, porque Dios no muere nunca. Dios no muere nunca. La única manera es que este pacto se rompa es que alguno de nosotros decida morir eternamente. La muerte es lo único que rompe un pacto. Y para la mente del pensador oriental, en este caso Dios, que parece que es oriental porque Dios fue el que trajo este pensamiento sobre su pueblo, ellos
dicen esto: si te doy mi palabra en un pacto, hay 100% de posibilidades de que yo cumpla ese pacto, porque prefiero antes morir que romper mi palabra. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Nosotros a veces tenemos una mente a veces tan pragmática. Mira esto: Dios hizo un primer pacto que nosotros llamamos el pacto antiguo, y menospreciamos el pacto antiguo porque decimos el pacto antiguo no cumplió con todas las exigencias de Dios. Escuche bien, lo que ocurre fue que no fue que el pacto no cumplió, nosotros no cumplimos. Y Dios vio que estábamos muertos todos, comenzando por la casa de Israel. Todos estábamos muertos. Entonces Dios dice: pues yo voy a resolver esto, así tenga que entregar mi vida, porque el propósito de haber hecho este pacto es que ustedes tengan vida conmigo. Y Él vino a morir, pero no para perder, sino para ganar nuestras vidas, y así mantener su pacto por la eternidad con nosotros, para que al final de los tiempos nosotros podamos decir: Dios, qué bueno eres, gracias por no romper el pacto, porque si no, no estaríamos aquí contigo. En Occidente, el concepto de pacto ha sido intercambiado por un concepto diferente, el concepto de contrato. A veces usamos la palabra pacto, pero lo que en realidad estamos queriendo decir es contrato. Un contrato es una situación condicional bilateral. Un contrato es esto: si me das tu palabra, yo te doy mi palabra. En estas condiciones, ese contrato depende totalmente del desempeño de cada una de las partes. Si haces lo que dijiste, yo haré lo que dije. Pero si rompes tu palabra y no haces lo que dijiste, si me eres infiel, si me traicionas, si me lastimas, si te vuelves en contra de mí o si me engañas, yo estoy totalmente justificado para terminar esta relación contigo, y no tengo que relacionarme contigo. Tampoco tengo por qué honrar mis compromisos contigo. Se termina el contrato porque tú fallaste. Eso es un contrato. Un pacto, por otro lado, y me gusta porque la mejor palabra que yo les puedo decir para traducirles esto, pacto, la vemos por toda la Biblia, es la palabra promesa. Promesa. Muchos han asociado promesas con profecías, pero la palabra promesa es la mejor palabra para nosotros entender pacto en la mente de Dios. Una promesa es una declaración o garantía de que uno va a cumplir lo que prometió. Si yo te hago una promesa y te digo: voy a hacer esto por ti o te voy a dar esto, esta promesa que te estoy haciendo no depende de lo que tú hagas ni lo que dejes de hacer. No depende de si tú me vas a hacer feliz o me vas a hacer llorar. Si yo te lo prometí, escúchame bien, esa promesa depende 100% de mi integridad, y por eso la voy a cumplir, aunque tú hagas o no hagas algo que me agrade. Y eso es pacto, y eso es una promesa. Por eso es que a veces nosotros vemos personas que se portan mal, pero que Dios les ha hecho una promesa, y Dios dice: por mi integridad lo cumplo, no por tu comportamiento. Dios puede pensar: no te lo mereces, pero yo no voy a dejar que nadie diga de mí que yo no cumplo lo que digo. Alguien aplauda al Señor. Aleluya. Aunque después la gente termine perdiéndose. Ahora, no confundamos las cosas. Ni siquiera imaginemos que Dios está obligado a cumplir aquellas cosas del pacto que nosotros nos inventamos o nos imaginamos. Porque al pensar en esto, muchos pueden asumir: bueno, Dios está obligado conmigo, entonces no importa lo que yo haga, que Él haga lo que dijo que haría. Yo no me voy a esforzar, yo no voy a disciplinarme. No, ni se nos ocurra. Les explico esto. Escuche bien. Las personas que viven en pecado sin arrepentirse verdaderamente y no tienen ningún temor de Dios, no saben que están haciendo algo contra su propia vida, en lo cual ni siquiera Dios puede intervenir. Ellos creen que es Dios, pero no es Dios. Eres tú mismo, o son ellos mismos, o soy yo mismo. En Hebreos 13:5 el Señor promete esto: no te desampararé ni te dejaré. Él cumple lo que dice.
El problema muchas veces con Dios no es que Dios nos deje, es que nosotros lo dejamos a Él y lo abandonamos. Y Dios no opera, no se manifiesta en cualquier atmósfera, ya se los he explicado antes. Si Dios se manifiesta, por poner un ejemplo, en esta atmósfera, y usted quiere vivir fuera de esta atmósfera, pues fuera de esta atmósfera usted no va a tener la misma gracia que tiene aquí. Eso es lo que pasa. Y todo el peligro y toda la consecuencia de ese peligro que usted puede encontrar afuera, usted no se la puede atribuir a Dios. Dios le va a cumplir todo lo que Él dijo en estas condiciones, no en las condiciones que usted quiera poner. En el capítulo 10, verso 26, también dijo: si sigues pecando voluntariamente, es decir, si sigues pecando, lo que en realidad tú estás haciendo es matándote espiritualmente, porque estás asesinando la semilla de mi gracia que puse en ti. Y en el verso 29 de este capítulo 10 de Hebreos, el Señor usa a través del autor un lenguaje muy fuerte al decir que lo que estás haciendo es algo tan terrible que es despreciable totalmente para Dios. Porque lo que literalmente haces cuando pecas deliberadamente, sin importarte Dios, sin pensar en Dios, es que estás pisoteando al Hijo de Dios. Cuando simplemente pecas, profanando la preciosa sangre en la cual fuiste santificado, santificada, estás insultando al Espíritu de gracia, y esto va mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Te lo voy a explicar ahora con el ejemplo natural de lo que ocurre en los países del Oriente. Cuando un hombre, voy a decirlo así para que todos me entiendan, cuando un hombre invita a otro a su casa como huésped, el anfitrión hace algo muy particular antes que llegue el huésped. Y esto es una costumbre muy común. Justo en la entrada, debajo del umbral, en el umbral, allí colocan sangre. Colocan sangre. Y colocan sangre porque esto es entendido para ellos en aquella cultura. Para nosotros no. Si usted me va a visitar y cuando llegue ve sangre, iba a decir: ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasaría? Dios mío santo. Como que no fue el día que yo tenía que haber venido. Porque no estamos en esa cultura. Escúcheme bien. Cuando un invitado llega y ve la sangre derramada, él sabe que está invitado a participar en una relación de pacto. Cuando pasa por el umbral, el anfitrión literalmente le dice: te protegeré. Con mi vida misma te defenderé. Todo lo que tengo es tuyo. Yo soy todo tuyo, porque tú eres familia para mí. Por eso te protegeré con todo lo que tengo. Ahora, si ese invitado pisa la sangre en el umbral, lo que le está diciendo al anfitrión es: no quiero participar contigo en este pacto. No quiero tu ayuda, ni tu protección, ni tu amor, ni tu amistad. Desde hoy tú mueres para mí. A mí no me importas tú ni tu familia, no quiero tener que ver nada contigo. Y esto es como si prácticamente lo escupieras en la cara, porque le estás declarando literalmente a partir de ese momento que él es tu enemigo y tú eres su enemigo. Y yo te voy a advertir esto, por si acaso un día de esto Dios te lleva a alguno de esos países. Si tú haces eso, es mejor que tengas un ejército para que te ayude, porque ese anfitrión querrá matarte en el mismo momento. Esa es la cultura. ¿Por qué? Se lo expliqué hace un momento. ¿Cómo se rompe un pacto? La única manera en que se rompa: con la muerte. Ahora déjame decirte otra cosa que es crítica. Tal vez aquí hay alguien que ha hecho esto contra el Señor, que ha visto la sangre del Señor y no le ha importado. Ha pisoteado la sangre del Señor y literalmente ha afrontado al Señor y lo ha desafiado con soberbia, con orgullo. Tal vez aquí hay alguien que ha menospreciado al Hijo de Dios y lo ha pisoteado, y esto sí es crítico. Yo quiero leerles lo que dice el autor de la carta a los Hebreos
en el capítulo 6, versos 4 al 6. Él dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Él dice: esto es imposible. Dios no va a hacer de nuevo lo que ya hizo. Lo hizo una vez para siempre. Una vez para siempre. Lo bueno es que si te arrepientes de verdad, con dolor en tu corazón por haber ofendido a aquel que es 3 veces santo, y tú le dices a él: Señor, perdóname, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Sáname, porque esto es como una enfermedad en mi alma. Libérame, porque estoy preso, estoy cautivo, por eso no puedo evitar pecar. Si tú le dices al Señor que quieres vivir para agradarle, entonces Él, que es grande en misericordia, Él que sabe compadecerse de los que se humillan ante Él, Él que es bueno, siempre bueno, extenderá su piedad, su gracia, su amor. Te ayudará, te sanará, te libertará y te restaurará. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Él vino a esta tierra, nos dio el regalo de su Hijo, nos dio a su dulce Espíritu para ayudarnos, para fortalecernos, para que no nos perdamos, porque Él sabe con qué estamos luchando. Pero si nosotros no reconocemos nuestros pecados, sino que simplemente queremos pecar y maldecir y hacer las cosas malas que no debemos hacer, literalmente nos estamos haciendo enemigos de Dios. ¿Y sabes quién se va a perder? Nosotros, porque Dios nunca se va a perder. Entonces, esto es lo crítico del pacto. Qué emoción, ¿verdad que sí? Cuando decimos amén, gloria a Dios, estamos en un pacto con Dios. Pero esto nos impone una terrible responsabilidad. Porque no hacer nuestra parte es desafiar a Dios. Y desafiar a Dios nos puede salir muy caro, aunque nos creamos hijos consentidos. Pero Él está allí para ti y para mí. Si tan solo pudieras decirle: Señor, quiero que hagas lo necesario para hacerme la persona que debo ser, entonces Él lo haría. Si tan solo le rindieras tu voluntad y le dijeras: Señor Yeshua, tómame, quiero ser tuyo o tuya solamente, de nadie más, solamente de ti. Seguro que Él se va a tomar tus palabras en serio, y lo va a querer hacer esperando no encontrar oposición en ti mismo, en ti misma. La persona que se separa de Dios y muere espiritualmente es la persona que no quiere conocer a Dios. Cuando una persona no quiere obedecer a Dios, no quiere tener nada que ver con Dios. Cuando una persona no quiere obedecer a Dios, no quiere servir a Dios, no quiere serle fiel a Dios, no se quiere guardar para Dios, literalmente está diciéndole a Dios: no me importa tu pacto, no me importa si derramaste esa sangre por mí o no, no me importa. Y Él nos ha invitado a morar con Él. Ni siquiera para que pasemos. Él nos ha invitado a morar con Él, a vivir con Él. Y Él ha dicho: estoy dispuesto a defenderte con mi vida. ¿Y no fue eso lo que hizo? Para que no nos perdiéramos, no dio su vida. Él dijo: todo lo que tengo es tuyo porque tú eres familia para mí. Literalmente lo hizo. Pero ¿cuántos hemos valorado eso? Padre Santo, te damos gracias. A veces estamos por tu bondad infinita. Te alabamos, Señor, que tú eres digno. En esta vida de fe y no estamos entendiendo la manera en cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y qué bueno poder pasar un tiempo en tu presencia. Pero si tú te arrepientes genuinamente, si clamas al Señor para que te ayude, ¿sabes qué es lo lindo? Saber
que Él cumple esto que dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vienes a Él, Él no se va a voltear y no te va a dar la espalda. Al contrario, Él nos va a recibir con brazos abiertos. Pero tenemos que parar el hecho de vivir en esta indiferencia y de pecado en pecado. Pecados de palabras, pecados de pensamientos, pecados de hechos, pecados diversos. Dios quiere extender su maravillosa compasión a aquellos que de corazón sincero se quieren humillar ante Él. Entender el pacto en la sangre del Mesías es nuestro mayor recurso para alcanzar la vida eterna. Hay personas, por eso yo digo que al final de los tiempos muchos se van a sorprender. Hay personas que tienen toda su vida asistiendo a un lugar, congregándose. Y muchos de esas personas que se congregan, que tienen toda su vida, se van a perder. Está escrito, Mateo 7, 21 en adelante, el Señor dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lengua, en tu nombre hicimos estas cosas. Y Él les dirá: ¿y ustedes quiénes son? Yo no les conozco, apártense de mí. Son hacedores de maldad. Y en otro lado dice: además, malditos de mi Padre. Así que el estar aquí no nos garantiza nada. Pero conocer su pacto, vivir en su pacto, respetar su pacto, honrar su pacto, nos da la esperanza de creer que estaremos con Él para siempre. Desecha todo pecado. ¿Sabes qué? Para el Señor no existen pecados grandes y pequeños. Eso es para nosotros, para el ser humano. Para Dios, lo que tú consideras un pecado pequeño, para Dios es un pecado. Lo que tú consideras un pecado pequeño es lo que el diablo puede tomar para destruirte y dañarte y separarte de Dios y endurecer tu corazón para que no escuches a Dios y no obedezcas a Dios. Desecha todo pecado. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que por un momento te examines a ti mismo, a ti misma. Yo miro al Señor y digo: qué hermoso es el Señor, que nos toma con ternura. Y antes de podernos juzgar, con dureza, nos muestra su amor y nos dice: mira, quiero que te revises y mires estas cosas que estás haciendo, que estás diciendo, todas estas cosas que han estado ocurriendo en tu vida. Te pueden separar de mí. Aparta la arrogancia. Haz al Señor Yeshua tu único Rey y Dios. Tu único Rey y Dios. Tu único. Tómate ese tiempo para meditar en las cosas que se han vuelto pecados recurrentes. De pensamientos, de palabras o de acciones, y que están siendo usados por ti mismo, por ti misma, para asesinar la semilla de gracia que Dios puso en ti. Sé que hay personas, y yo hoy he sentido una tristeza en mi corazón, porque hay personas que han estado sintiendo que algo ha estado muriendo adentro de ellos o de ellas. Y eso que ha estado muriendo es esa semilla de gracia. Sin esa gracia estamos perdidos.
Porque recuerda que es por la gracia que somos salvos, por medio de la fe. No por obras. No por obras. La salvación es un don de Dios. Estoy mirando como Clámale al